noticias también de otra de nuestras políticas favoritas, que es de Isabel Díaz Ayuso, porque el diario.es, por supuesto, respondiendo siempre a la provocación de Mar, y yo creo que el diario.es ha dicho: que vas a ir en contra de nosotros. Buah, te vas a cagar. Vamos a abrir aquí el cajón y vamos a ir a 3 noticias por día. Lleva hoy el diario.es que el hospital Zendal apenas ingresó un paciente al día en 2023 tras una inversión de 200 millones del gobierno de Ayuso. Bravo por ese paciente, el mejor atendido de toda España, Y lo bien atendido que está ese paciente que tiene un hospital para él, que nadie piensa en eso. Dicen aquí que el centro estrella de la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso acumula una fuerte inversión desde que fue construido, pero su actividad es exigua. Hospitalizó a 489 pacientes en 2023 y a 70 en los 2 primeros meses de 2024, según los datos obtenidos por el diario.es a partir de Transparencia. Como os digo, una información que cuenta en el diario.es Sofía Pérez y Yuli Yara. Dicen que iba a asombrar al mundo, pero 3 años después lo difícil es seguir la pista de lo que ocurre en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid. En este tiempo, este centro hospitalario, sin habitaciones ni quirófanos, que costó 3 veces más de lo que inicialmente se pensaba, ha tenido muchas vidas para justificar su existencia. Ninguna ha durado en el largo plazo. Ingresó a pacientes enfermos con coronavirus para descargar los hospitales, fue un punto de vacunación, después sirvió para resolver gestiones de los refugiados ucranianos que llegaban a la capital, acoge el centro coordinador del Suma 112 y en los últimos tiempos ha funcionado como un centro de media distancia para pacientes que requieren una hospitalización larga y a priori sin complicaciones. En unos días el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, lo convertirá en otra cosa: un centro de día para enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. En la antesala de esta nueva transformación, que no será la última, los datos muestran su exiguo servicio en el último año. Si en 2022 el centro ya estaba funcionando a una capacidad mucho menor a las 1000 camas que se proyectaron inicialmente, 2023 ha reducido la presencia de pacientes a la mínima expresión. Y es que aquí podéis ver, la verdad, el centro menos congestionado de España. Lo único que no tiene ni quirófano ni nada, así que puedes ir, ¿qué te digo yo? A que te diagnostiquen un catarro o algo, pero al resto probablemente te tengas que ir a otro lado. Hubo 489 ingresados en todo el año pasado, 1,33 de media al día, la mayoría con problemas motores que precisaban rehabilitación y terapia ocupacional, y durante los 2 primeros meses de 2024 se realizaron 70, según las cifras obtenidas por este medio tras realizar una solicitud de información pública a través de la Ley de Transparencia, y que arrojan a la luz la opacidad que ha caracterizado el funcionamiento de este recurso sanitario público. La caída de pacientes se ha producido en picado respecto a los 9.091 que ingresaron en 2021, o más bien que se derivaron. Pero claro, ¿cómo no va a haber opacidad en este centro? Lo que pasa es que Ayuso lo que no quiere que sepas es que se gastó 3 veces más del dinero que estaba presupuestado para construir un hospital que en teoría iba a ser puntal de todos los hospitales de Europa, decía Isabel Díaz Ayuso en aquel momento, y la realidad es que acoge a un paciente al día, y porque llegó allí despistado o porque lo derivaron allí para que hubiera algo y para darle algo que hacer a esos pobres sanitarios a los que han destinado allí, que de hecho lo comentamos aquí. Acordaos que tenéis un programa en el que hablábamos con sanitarios a los que habían destinado de manera obligada al Zendal, que para quien no lo sepa está donde Cristo perdió el mechero, literalmente, está donde Ayuso se encuentra a su ex. Está a tomar por el culo. Evidentemente ningún sanitario solicitó ir allí, sino que les derivaron y les obligaron a ir, y esto lo contó un sanitario aquí en este programa. Os invito, por cierto, a repasar esos directos donde contábamos estas cosas. Como dicen aquí, los datos a los que ha tenido acceso el diario también permiten perfilar cuánto tiempo han pasado esos pacientes en el Zendal. La estancia de los ingresados aumentó hasta los 49 días de media frente a los 13 de 2022 o a los 9 de 2021 al virar hacia la atención de media y larga estancia. Hombre, es que no me digas, eso es casi marinador. Ahí vas y estás solo. Eso es como ir a visitar un pelotazo de los 90 y estarte allí un ratito. Saber, dicen, cuántos pacientes tiene el centro o de qué plantilla dispone es una labor ardua. Los sindicatos han afeado al gobierno regional la opacidad con la que se ha gestionado el centro desde su inauguración, tanta que durante un tiempo, dice el diario.es, tuvieron vetado el acceso a las instalaciones. Administrativamente las cosas se complican porque el espacio
Funciona en algunas ocasiones como un centro asociado al Hospital Universitario de La Paz, uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, confirman los sindicatos CESIT y Comisiones Obreras a eldiario.es. Y aquí, por ejemplo, hacen gráficas de cuánto pasa un paciente en 49 días en 2023 del cruce de los datos del Cendal con otros datos hospitalarios de la región, recogidos en las memorias del Servicio Madrileño de Salud. También se desprenden números significativos que confirman la anomalía de este recurso en el mapa madrileño. Solo el 17% de las camas instaladas estaban funcionando en 2023, el porcentaje más bajo de todos los hospitales de la región. La Consejería de Sanidad aumenta esta cifra a 90 camas funcionantes para 2024 y asegura que la media de ocupación es del 86% en respuesta a preguntas de este medio. Otros hospitales pensados para la media estancia, como el Guadarrama o el Virgen de la Poveda, que no los conoce nadie básicamente, tienen un porcentaje de camas ocupadas mucho mayor, el 73% y el 63%. Si lo comparamos ya con centros de referencia madrileños como el 12 de octubre, que tienen el 91% de las camas ocupadas, o La Paz el 87%, la media se sitúa en el 83%. En todo caso, el Cendal está pensado para albergar unas 1000 camas y nunca jamás llegó a utilizarse al completo. En el Cendal, además, cada cama está ocupada de media por 6 pacientes al año, frente a los 39 del 12 de octubre o a las 58 de la Fundación Jiménez Díaz. Y como cuentan aquí, como recogen estos datos, el Cendal solo tiene activas una de cada 6 camas instaladas. En resumen, luego podéis, por supuesto, tienen aquí más datos recopilados, podéis consultarlo en eldiario.es y compararlo con todos los centros que queráis. El Hospital Isabel Zendal fue un hospital que costó muchísimo dinero para un uso, de momento, o por lo menos hasta ahora, bastante absurdo, y que se podría utilizar probablemente para otras muchísimas cosas. Estoy diciendo por aquí, raro que no hayan salido pufos de la construcción Zendal. Todavía aquí se ha sostenido, y creo que lo contaban Mónica García y Rita Maestre algunas veces que han venido aquí, que probablemente en unos años se juzgue a mucha gente del entorno de Ayuso por el caso Zendal. Y esto probablemente en los próximos años, si seguimos aquí contando la actualidad, que espero que sí o que no, y que tengamos ya un programa de televisión, pues lo contaremos, seguro. Actualización del tema Ayuso, y es que hoy la Fiscalía General del Estado ha pedido rechazar la querella del novio de Ayuso. La número 2 de la Fiscalía General del Estado y teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pide que se rechace la querella presentada por el novio de Ayuso contra los fiscales de Madrid por un delito de revelación de secretos. Lo cuenta Miguel Ángel Campos en la cadena SER. Como os digo, la teniente fiscal ha pedido a María de la O Silva, la fiscal de Madrid designada en el caso de la querella presentada por la pareja de Ayuso contra la fiscal jefa de Madrid y el fiscal Julián Salto, que reclame al juzgado el archivo de las investigaciones. De momento se trata de una recomendación, que no de una orden, que se producirá en cualquier caso, según fuentes fiscales, si la fiscal María de la O Silva persiste en su empeño de reclamar, como diligencias previas de investigación antes de decir si existe delito, todas las comunicaciones entre el fiscal general del Estado, la fiscal superior de Madrid y la fiscal provincial. Con esta decisión, la fiscal ha roto la unidad de criterio de la Fiscalía respecto a esta causa, en la que se pretende investigar si hubo revelación de secretos, con la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, que aclaró que no fue el Ministerio Público quien ofreció un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso sobre su fraude fiscal, como había filtrado el equipo de la presidenta y publicado falsamente algunos medios de comunicación, sino justo lo contrario, tal y como reveló la cadena SER. La fiscal Silva ha roto la unidad de criterio del Ministerio Público porque en la denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, exactamente por los mismos hechos, el fiscal designado ha pedido al juzgado el archivo de la causa al no advertir delito alguno. Interpreta este fiscal que la existencia de un posible acuerdo de conformidad ya fue revelado el día anterior a la publicación de la nota de prensa por el diario El Mundo de forma falaz. Y es que recordemos que El Mundo publicó que fue la Fiscalía la que le ofreció ese acuerdo y luego salió que no, que había sido efectivamente al revés. Y de hecho en ese mismo artículo, cuando lo leímos, el titular era ese, pero si luego leías el contenido de los mails, realmente en el mail sí que venía que era la Fiscalía, el abogado del novio de Ayuso el que le ofrecía ese acuerdo. O sea, en la misma noticia era donde por sí mismos, verificaban ¿cómo se dice? No, verificar no. Como que desmontaban, su propio bulo. El propio bulo o clickbait, o llamémoslo como queramos, quedaban en el titular, quedaba desmontado dentro de la noticia. Y por eso dice el fiscal que no hay ningún caso si fue el mismo medio que lo reveló el que revelaba el propio bulo. En fin,
En esas están también, ya sabéis que la información con el novio de Ayuso no para. Público lleva una exclusiva que os leo por aquí, que probablemente no hayáis escuchado en la mayoría de los medios de comunicación, y es que Ayuso adjudica la seguridad de 2 centros de menores a una empresa condenada por explotar a sus trabajadores. Otro gran éxito de la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Como digo, es una exclusiva de Público. Dice que una empresa gallega que imponía a los vigilantes de seguridad jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos se ha hecho con el contrato para vigilar un centro de menores migrantes no acompañados y otro de niños y de niñas tutelados. Lo cuenta Ana María Pascual. Dice que la Agencia Madrileña de Atención Social ha adjudicado el contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de 2 centros de menores a la empresa gallega Alcor Seguridad SL, que ya se había encargado de las mismas funciones desde 2019. Mientras se resolvía esta licitación, el pasado mes de febrero la cúpula de Mercantil resultaba condenada por vulnerar los derechos de los trabajadores. Y ahí yo creo que fue cuando Ayuso dijo: te quiero en mi equipo, eres de los míos, ¡viva la libertad, carajo! La Audiencia Provincial de Lugo, continúa Público, falló el 21 de febrero contra 4 responsables de la empresa de seguridad por atentar contra los derechos de una treintena de trabajadores. La sentencia, que ha sido recurrida, indica que la empresa imponía a algunos trabajadores turnos de 24 horas sucesivos durante varios días sin respeto de los descansos establecidos, debiendo, dicen, emplear 2 códigos diferentes en los partes de servicio para ocultar, claro, los excesos de jornada. Los 2 centros de menores donde prestan sus servicios los vigilantes de Alcor son la residencia de adolescentes Vista Alegre y la residencia infantil Valle Hermoso. Respecto al primero de los centros, que acoge a menores inmigrantes no acompañados con una capacidad de 12 plazas, la Agencia Madrileña de Atención Social dice que la tipología de los menores residentes hace necesaria la implantación de un servicio de seguridad y de vigilancia, como el descrito en los pliegos que rigen este contrato, durante todos los días del año. Algunos de los testimonios de vigilantes de seguridad escuchados en el juicio contra los responsables de Alcor fueron, por ejemplo: la jornada laboral era de 24 horas durante 15 días, vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres, o me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase. Me comunicaron, dicen también, que cambiará la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante. En un servicio en Barcelona, en la zona de Tibidabo, estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar. Pese a la gravedad de los hechos probados, las penas han resultado más bajas que las que pedía la Fiscalía y el sindicato Uso, que se personó como acusación popular en la causa. Los directivos acusados se han beneficiado de las atenuantes de dilaciones indebidas. La causa se inició hace una década y de reparación del daño tras consignar el dinero de las indemnizaciones al comienzo de la causa. El principal acusado, considerado como el responsable de la empresa, ha sido condenado a 5 meses de cárcel y el resto entre 3 meses y 1 mes y medio de prisión y el pago de multas. El tribunal pudo constatar además caso de violación de las condiciones legales de trabajo en vigilantes que prestaron servicio para esta empresa en Euskadi, Canarias, Cataluña, Extremadura y Aragón. Es decir, que no era un caso aislado, sino un modus operandi. Alcor Seguridad además es adjudicataria de contratos públicos en todo el estado, entre ellos de la seguridad de las obras ferroviarias de la conocida como Ibasca. Los magistrados consideran probado en la sentencia que desde aproximadamente 2011 hasta 2015 el acusado, quien de facto regentaba la entidad, empleó a múltiples trabajadores como vigilantes, a quienes imponía mediante engaño y abusando en algunos casos de su situación de necesidad, condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos a los mismos en las disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, la empresa exigía la presentación de facturas de gastos personales para el cobro de las horas extraordinarias. Algunos de los empleados afectados contrataron en el juicio que debían aportar incluso facturas de los supermercados. Por otro lado, UGT ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra Alcor por considerar que debe aplicar el convenio de la seguridad privada y no el convenio de empresa propio, que reduce sustancialmente las condiciones económicas. Así que, como estáis viendo aquí, parece ser que aunque te condenen por maltratar a tus trabajadores y por hacer cosas ilegales, puedes seguir sometiéndote a concurso público, cosa que yo no entiendo por qué se hace esto. Lo he dicho muchas veces, también ocurre con las consultoras. Creo que se debería inhabilitar, exactamente igual que a veces por un caso de corrupción se inhabilita a una persona para cargo público, pues a empresas
empresas para concurso público, exactamente de esa misma manera. Si es un caso aislado que corresponde a la responsabilidad del jefe de esa sede en cuestión, pues a lo mejor no y se puede estudiar, pero si ha sido algo general en todo el territorio y se han demostrado ilegalidades en varios territorios y un modus operandi ilegal y de maltrato hacia el trabajador, pues yo creo que se le debería inhabilitar para concursos durante X años. Decís por aquí también, a ver qué os leo. Decís por aquí, Galicia, la comunidad autónoma con el mayor índice de suicidios de España junto a Asturias. Oh, sí, joder. Decís también por aquí que en el plural sale una de Mar de que en Europa le han acusado de manipulador. Sí, lo he visto. Decís también por aquí, Juancar, hay tanta corrupción que los concursos se quedarían desiertos. De hecho, yo lo he sostenido aquí muchas veces. Lo que más corrupción tiene en este país, vinculado también con la clase política, son los concursos públicos y concretamente las consultorías. O sea, las consultorías estas de no, vamos a encargar una consulta para una encuesta o para un premio o para darle una medalla a... Ahí es donde se mueve todo el dinero, todo el chanchullo y lo que hace que las pequeñas consultoras nunca lleguen a nada y que las pequeñas empresas no lleguen y que todo el dinero se mueva siempre entre los 4 mismos nombres. Pero bueno, de momento así está la cosa. Nueva noticia sobre Ayuso, que oye, nunca está mal, la verdad, ver cómo el Partido Popular, que siempre se jacta de gestionar también, y que siempre cuando sale un escándalo del tipo, no, pues una profesora asociada a un concurso que dio en su día y que apoyó el gobierno de Sánchez, de repente ha cometido abusos hacia los trabajadores, y luego resulta que ellos directamente contratan con las empresas que han sido condenadas en el juzgado por maltratar a los trabajadores. Es acojonante. Decís por aquí, ya lo dijo Margaliza, o pagas mordida o no hay contratos públicos. Exactamente, eso siempre ocurre igual. De hecho, la semana pasada hablamos aquí de los contratos que había dado la Xunta, muy interesante esa noticia que también daba público, y que había establecido siempre por debajo del baremo que mantiene un mayor control, pues si era 15.000 a 14.999, y así había adjudicado muchísimos más contratos públicos y así lo podía hacer a dedo. Decís, ¿podríais tratar algún día el tema de la explotación de las mujeres que trabajan en recoger las fresas? Por supuesto, si queréis un día traemos el tema aquí, lo hemos comentado alguna vez, pero si queréis algún día hacemos alguna entrevista relacionada con el tema. Que aquí nos gusta empezar siempre diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño. Decís por aquí hasta el coño de los defensores de Ayuso, yo también hasta el coño de los que pierden la razón con lo de que Ayuso tiene la razón. Bueno, esto está siendo tan fuerte lo de Ayuso. Si queréis vamos a empezar por lo que está ocurriendo hoy, porque Ayuso es esa persona que le dice al gobierno que es que la gente no tiene para pagar el piso, pero que luego de repente llega a la Asamblea de Madrid y cuando le dicen si va a aplicar las medidas pues para limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, pues fijaos, esto es lo que dice Ayuso. Luego la votan, pero todo el mundo se queja de los precios de los pisos, incluso los que votan a Ayuso. Es acojonante. Tensionar nada como hacen sus compañeros socialistas en Castilla-La Mancha. La única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y se ha hundido la oferta un 13%. Si a ustedes les conviene la tensión, como dice Zapatero, allá ustedes. Yo no estoy para tensionar absolutamente nada. Y esa rigidez y esas normas lo único que hace es multiplicar el piso turístico, porque a los propietarios les da pavor sacar su vivienda en alquiler porque se la piensan intervenir los señores de la izquierda. Son incapaces de frenar la ley antiocupación. Les da pavor, sí. Les tenemos acojonaditos con estas medidas tan rupturistas que está haciendo la izquierda. Pavor. Pavor es lo que les tenía que dar. Pavor es lo que le tenía que dar a una persona con un gobierno progresista, tener más de 5 pisos. Eso es lo que les tenía que dar pavor. El cambio no le está dando, que eso es el gran error. Ojalá les diera pavor. Yo aplaudiría si se acojonaran, me encantaría, me divertiría, me lo pasaría increíble. Pero la realidad es que no hay uso. Y la realidad es que si hay medidas que no funcionan es porque los caseros y caseras se la pasan por el chocho, por su chocho moreno. Decís también por aquí, está flipada, es que es una cosa increíble, o sea, es como el mayor problema que tiene ahora mismo. Bueno, Madrid tiene muchos, pero la vivienda es uno de ellos y yo, mientras, no voy a tensionar nada. Entonces, ¿para qué cojones estás ahí? O sea, si no vas a hacer nada,
¿Para qué estás ahí? Ante el mayor problema que tiene tu ciudad no vas a hacer nada y te dedicas a decirlo asamblea tras asamblea, vete y deja a alguien que tenga alguna idea que hacer. Porque recordemos que Ayuso prometió que iba a hacer no sé cuántos pisos de vivienda, alquileres asequibles. Ha hecho en toda esta legislatura solo un 1% de esos pisos y no son alquileres asequibles, son alquileres a precio de mercado. ¿De qué cojones están sirviendo tus medidas, Ayuso? O sea, si no eres capaz de solventar ese problema, vete y que lo haga otra persona y que llegue otra persona competente que sea capaz por lo menos de aportar alguna solución, aunque no sea la misma del gobierno, otra solución, me da igual, lo que sea. Decís también por aquí... y en los que dice que hay que pagar el IBI, sí, bueno, de eso me he enterado, la verdad, hoy durante la asamblea. Si queréis los buscamos, pisos, alquileres asequibles, Ayuso, porque Ayuso, pues eso, una de estas medidas, ya sabéis que ellos siempre tiran de, no, vamos a construir vivienda para alquiler, es mentira. Es mentira, no dejan de anunciar miles y miles de viviendas que están construyendo, es mentira. Nunca cuando acaba la legislatura han construido más del 1% de esas viviendas, es todo mentira. Por eso la única medida efectiva es limitar los precios de los alquileres, es topar los precios y es poner impuestos a las viviendas vacías y sancionar las viviendas vacías. Es la única solución, porque lo otro es una promesa muy fácil de hacer cuando luego no te pide nadie cuentas cuando terminas la legislatura. Entonces, lo que os decía es que Ayuso anunció 2.000 casas en alquiler asequible, o no sé cuánto, o sea, una mierda, porque si le pones a contar todo el mundo que necesitaría una vivienda con alquiler asequible en Madrid, pues es una basura. Pero es que además se hicieron, como os digo, un 0 y pico %, pero es que además todavía ese porcentaje ínfimo que se hizo resultó ser una tremenda estafa. ¿Por qué? Pues, entre otros medios, lo cuenta aquí El País. El Supremo declaró, por ejemplo, ilegal cobrar el IBI a los inquilinos de vivienda pública, como hace Ayuso con lo que llamó sus alquileres asequibles. Los arrendatarios del Plan Estrella de Vivienda de Madrid pagan este impuesto diseñado para los propietarios, pero una sentencia del Alto Tribunal invalidó esta práctica el año pasado en un caso semejante en Aragón. La OCU y el PSOE madrileño consideran ilegales estos abonos. Pero esperad, que hay más, lo contaban Fernando Peinado y Ana Puentes en El País. Es raro que un casero exija a su inquilino el pago del IBI, que ya es lo que faltaba. Si no es tu piso, no tienes que pagar el IBI. Pero esta práctica se ha vuelto cada vez más común en el mercado salvaje de la vivienda en España, porque como nadie les pone coto y pueden hacer lo que les haga de los cojones sin que nadie les tire pues una puta ventana, pues pasan de estas cosas. Se está generalizando, dicen, hasta tal punto que la Comunidad de Madrid la ha incluido en su programa estrella del alquiler asequible, el Plan Vive, que permite a las empresas participantes pasar a los inquilinos la factura de ese tributo municipal que grava a los propietarios. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del año pasado declaró ilegales este tipo de cobros en un caso semejante que afectaba a los inquilinos aragoneses de vivienda pública promovida por la inmobiliaria La Zora, uno de los grandes caseros del país. Este precedente pone en cuestión la legalidad del caso madrileño, según el PSOE madrileño y según la OCU. Los partidos de izquierda están organizándose para impedir que prosiga esta práctica en la comunidad. La alcaldesa de Alcorcón, del PSOE, ha liderado esa oposición al pago del IBI, se ha reunido con los inquilinos de su municipio y va a llevar al pleno de final de mes una votación para pedir a la comunidad que retire estos cobros. También ha pedido una reunión urgente al consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, que por ahora no ha sido atendida. Rodrigo recomendó el viernes a Testa una entrevista con la agencia Servimedia que baje este impuesto local, porque es uno de los municipios que tiene el IBI además más altos de nuestra región. La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid dice que la sentencia no es aplicable a su plan porque el Supremo se refiere a vivienda de protección oficial, un término que dicen no corresponde a estos inmuebles. Los pliegos y los estudios de visibilidad del Plan Vive hablan de vivienda pública de precio limitado o básico. Para intentar remarcar la diferencia, la portavoz se refiere al tipo de contrato de la comunidad con las empresas. Juristas consultados indican que la sentencia del Supremo sí que es aplicable porque vivienda de protección oficial es una etiqueta paraguas que se emplea en la legislación española para viviendas públicas con un precio protegido, como es este caso. Es el término que utiliza la Ley de Arrendamientos Urbanos. La portavoz de la Consejería añade además que la norma estatal que regula el IBI sí permite repercutir ese impuesto. Tócate, ellos siempre del lado de las grandes fortunas y de las grandes inmobiliarias y nunca de los inquilinos, ¿no? El Supremo no se refiere a esa norma y basa su sentencia en otra ley estatal, que es la de arrendamientos urbanos, que esa sí que prohíbe esa transferencia del impuesto a inquilinos de viviendas públicas.
Como os digo, el Tribunal Supremo ya sentenció en una ocasión anterior la prohibición de pagar ese IBI y de que el inquilino pague ese IBI, y la Comunidad de Madrid, sin embargo, sigue defendiendo a esa inmobiliaria millonaria encargada de hacer este plan. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, como os digo, se ríe, la verdad, de todos los inquilinos. Y aparte de eso, trata de manipular en los medios de comunicación. Madre mía, el mundo, ya te tienen que estar pagando un dineral para dar la vergüenza que está dando. La última entrega, dice hoy el diario.es, de propaganda de Miguel Ángel Rodríguez confirma el fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Probablemente hayáis escuchado durante estas últimas horas lo de Ayuso tenía razón, Ayuso decía la verdad, Hacienda le ha devuelto dinero a Ayuso. Bien, esto no es así. Hacienda le ha devuelto dinero al novio de Ayuso por el ejercicio de 2022, en el que este señor, pues por lo visto, ingresó de más. ¿Por qué? Porque en los ejercicios de 2020 y 2021 es cuando presuntamente habría defraudado. Y dijo, a ver, si ingresando de más, esta gente me perdona la vaina y no se lía el escándalo. Es decir, de lo que le ha devuelto dinero no es del ejercicio defraudado, sino del año después a defraudar, del de 2022, cuando además ya sabía que le estaban investigando por ese presunto fraude. Pero bueno, mejor que yo lo explica, como os digo, el diario.es, que es el que ha sacado además todas las informaciones relacionadas con este caso. Según cuenta en el diario, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña filtra a algunos medios una supuesta devolución de Hacienda, de la que, por cierto, no ha adjuntado ningún dato, no ha adjuntado ningún documento, no ha adjuntado absolutamente nada. Por lo visto nos tenemos que creer a Miguel Ángel Rodríguez, el mismo que dijo que 2 periodistas encapuchados se había intentado colar por la fuerza en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso y filtró sus fotos a la prensa. Entonces, como os digo, no ofrecen ninguna pista mientras presionan para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado lleguen a un pacto con el defraudador confeso. Si la Fiscalía niega el acuerdo será por causas políticas y no técnicas, señala ya Rodríguez, quien con esa declaración está admitiendo la existencia de delitos, que es la única razón para pactar una condena, porque ni tú ni yo, ¿verdad, amigo?, tenemos que pactar ninguna condena con la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no le debemos nada a Hacienda, no como este señor. Lo cuenta, como os digo, José Precedo en el diario.es. Tras un primer momento en el que trató de ejercer de guardabarreras en el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, alegando que los delitos de Alberto González Amador eran un asunto particular, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido asumir personalmente la defensa del comisionista. Desde hace varias semanas, el alto cargo de la Comunidad de Madrid ha filtrado informaciones falsas e interesadas para dar a entender que la investigación de Hacienda iniciada en 2022 es parte de la persecución del gobierno de Pedro Sánchez a Díaz Ayuso. Rodríguez fue la persona que propició la noticia falsa publicada por El Mundo, según la cual había sido el fiscal del caso el que le había propuesto un pacto a Alberto Rodríguez Amador, que se había frustrado por órdenes de arriba, en alusión a los jefes del Ministerio Público. Esa mercancía averiada la publicó El Mundo en portada el jueves 14 de marzo, 2 días después de que el diario.es destapase el caso. El bulo lo había esparcido el propio Miguel Ángel Rodríguez, quien lo remitió a una docena de medios. Aunque los medios que contrastaron el mensaje de Rodríguez no lo publicaron, alguna prensa acabó haciendo titulares con esa noticia falsa, y de hecho algunos todavía llevan esa información. A la mañana siguiente, la Fiscalía de Madrid difundió una nota pública con una cronología sobre el caso en el que desmentía el titular del Mundo y aclaraba que el pacto de conformidad y el correo mutilado que difundió Miguel Ángel Rodríguez entre Fiscalía y Defensa era en realidad el último de la serie que había iniciado la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero y en el que admitía el fraude. Ciertamente, dice, se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública, según escribió ese día la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía y no al revés. Alberto González Amador acabó denunciando a la Fiscalía por revelación de secretos y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá si lo admite a trámite. Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez, quien al inicio del caso evitó responder a las preguntas planteadas por el diario.es, por tratarse, decía él, y sigue defendiendo a Ayuso, de un ciudadano particular que solo cobra para Quirón y se lleva unas comisiones millonarias, mientras su pareja preside la Comunidad de Madrid y va ampliando progresivamente y de una forma bastante torticera la financiación al grupo Quirón, vaya por Dios, toda una casualidad. Dice Miguel Ángel Rodríguez que es un ciudadano particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Continúa con su operación de propaganda. En la última entrega alude a una supuesta devolución de Hacienda que prevé realizar Alberto González Amador.
de la que no facilitó en un primer momento ninguna pista. Según el diario El Mundo, esa devolución tiene que ver con un pago de 622.000 euros en el impuesto de sociedades que González Amador realizó en el ejercicio de 2022. Ojo, después de que Hacienda encontrase fraude en las declaraciones de 2020 y de 2021. Es decir, esta devolución no es por las declaraciones del fraude, esta declaración es posterior. Por tanto, dicen, no guarda ninguna relación con los años investigados, sino que tiene que ver con una declaración posterior, cuando González Amador ya sabía que la agencia tributaria le pisaba los talones. La devolución del ejercicio de 2022 no tiene ninguna influencia en los delitos que la Fiscalía denunció el pasado febrero en el juzgado, por mucho que Díaz Ayuso y que su aparato de propaganda traten de hacer ver que es Hacienda quien debe dinero a su pareja. Se trataba de una declaración posterior a los ejercicios denunciados y cuando González Amador ya sabía que se le estaba investigando y que se habían detectado esas facturas falsas. Pese a ello, en los comunicados que se ha remitido a algunos medios, el jefe de gabinete de Ayuso afirma: si la Fiscalía niega el acuerdo será por causas políticas, no técnicas. El sentido de la filtración trata de hacer ver que es la Fiscalía, siguiendo instrucciones del gobierno de Sánchez, la que está evitando llegar a un acuerdo. Los correos electrónicos que han intercambiado la defensa de la pareja de Ayuso con la Fiscalía y cuyo primer filtrador fue el propio Miguel Ángel Rodríguez no apuntan a eso, sino a todo lo contrario. El pacto de conformidad lo propuso González Amador y el fiscal del caso, como suele hacerse en este tipo de delitos, se mostró abierto al acuerdo, pero claro, primero tienen que investigarlo bien porque a lo mejor hay más delitos y entonces a lo mejor no se puede llegar a un acuerdo económico, se tiene que llegar a una sanción penal, que es de lo que se está hablando y es donde está el baremo también de estos delitos. La propaganda de Rodríguez, por tanto, oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación. La denuncia de la Fiscalía y lo que haya reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados entre 1 y 6 años de cárcel. Dicho de otra manera, cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal. En la denuncia interpuesta en el juzgado también se le acusa de falsedad documental. Pese a que Rodríguez intenta hacer creer que el fraude de la pareja de Ayuso es una operación de maquillaje del gobierno para tratar la red de corrupción en la que se detuvo a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, suponemos que esa operación de la Fiscalía también era ordenada por Pedro Sánchez, ¿no? En base a lo que alega Miguel Ángel Rodríguez cuando se habla de la pareja de Ayuso. Es que esto es bastante de locos, la verdad, porque si la misma Fiscalía es la que detuvo a Koldo y a otras 20 personas y ahora está detrás de estas operaciones de la pareja de Ayuso, entonces la Fiscalía, ¿cómo va a estar del lado de Pedro Sánchez? No, o sea, no tiene ningún sentido, pero ellos siguen para adelante, además con la cooperación necesaria de los medios de comunicación a los que pagan por publicar este tipo de informaciones. El expediente de la agencia tributaria, dicen, nace cuando se comprueba que hay un contribuyente que declara 3 veces menos beneficios tras haber multiplicado por 6 los ingresos de la empresa. Ese contribuyente es Alberto González Amador, que vio disparados sus ingresos tras dar un pelotazo de 2 millones como comisionista entre una empresa catalana y otra que administra su jefe en Quirón, Fernando Camino, por la venta de material sanitario. Las fuentes, además consultadas por el diario.es, aseguran que el procedimiento para pactar una conformidad en un delito fiscal está tasado y consta de 4 pasos. Primero exige el reconocimiento del delito por parte de la persona que lo cometió, que eso ya lo ha hecho Alberto González Amador, es decir, él ya ha reconocido a través de su abogado que ha cometido un delito, ya veremos si 2, que es lo que está en duda, y el pago de la cantidad defraudada más el recargo y los intereses de demora en concepto de responsabilidad civil. Lo siguiente es formular un escrito conjunto entre el acusado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la agencia tributaria, donde se establezca la condena, habitualmente una multa económica entre 1 y 6 veces la cantidad defraudada y pena de prisión que suele conmutarse por multas económicas siempre y cuando no existan antecedentes o no se le sumen más delitos. Ese acuerdo a 3 partes tiene que ser ejecutado por un juez, la persona capacitada para decidir si es válido. En contra de lo que afirma Miguel Ángel Rodríguez, la conformidad tampoco evita el juicio, que termina en condena, aunque sí ahorraría la llamada pena de telediario a la pareja de Díaz Ayuso, esto es, tener que comparecer, que se desnuden en una vista los movimientos de sus empresas, que comparezcan sus presuntos testaferros, peritos y testigos, aceptar la condena, como ya ha hecho González Amador, evitaría todos esos trámites susceptibles de ser retransmitidos por los medios de comunicación, no por Telemadrid, por cierto, que ya sabemos que eso solo está para las bodas y los momentos bonitos. Decís también por aquí, a ver qué os leo, ¿le sale mejor a Ayuso buscarse otro novio? No, porque Ayuso está muy enamorada.
muy enamorada y seguro que iría a verle a la cárcel exactamente igual. Seguro que no se enamoró de él por su Maserati y por los 2 áticos. Seguro que se enamoró por otras cosas. Seguro que si fuera pobre se hubiera enamorado también. ¿A que sí? No me cabe ninguna duda. Spanish Revolution.